Bienvenido, nos encontramos en este nuevo video para ver lo que es el diferencial de una función. Si consideramos una función derivable en un intervalo AB, el punto X de dicho intervalo, la derivada de una función se obtiene como el límite del cociente incremental de la función, cuando el incremento de la variable X tiende a 0. Eso es lo que es la derivada. ¿A qué se llama diferencial de una función? Al que se obtiene como el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente. Es decir, que el diferencial de y es igual a la derivada de la función por el incremento. Dicho incremento de acuerdo al límite es igual que el diferencial de x. Por lo tanto, pasa a dar la definición como el diferencial de y es igual a la derivada por el diferencial de x. En consecuencia de esto, en esa función, si nosotros despejamos, nos queda que la derivada es igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Y de esa manera es otra manera de poder calcular la derivada. La derivada de una función es igual al cociente del diferencial de la función sobre el diferencial de la variable independiente. ¿Cuál es la interpretación geométrica del diferencial de una función? Si a mí me dan una función en la cual consideramos un punto A cualquiera, x de f de x, incrementamos un cierto valor a la variable x, delta x, obtendremos un incremento de y. Y por lo tanto, otro punto de la función es que se va a obtener como el punto B, que va a ser x más delta x, f de x más delta x. Teniendo en cuenta eso, ese es lo que se conoce como incremento de y. Y en particular, desde ese punto C a D es lo que se va a conocer como diferencial de y. ¿Qué significa? Que el diferencial representa la ordenada de dicha recta tangente. Es hacia dónde va. Y es la que nos va a permitir calcular. En este caso, el diferencial de y es más pequeño que el incremento de y. Tenemos 5 alternativas posibles de función. Una función que sea creciente convexa, donde el incremento de y en este caso es más pequeño y el diferencial más grande. Una función que sea decreciente convexa, donde el diferencial es más grande que el incremento. O donde la función es creciente cóncava, donde el diferencial es más grande que el incremento. O donde la función es decreciente cóncava, donde el diferencial es menor. Y una de las últimas alternativas donde es igual, que es cuando la función es una recta. Son distintas alternativas para verificar y visualizar el diferencial. ¿Cómo se halla el diferencial? Se trabaja simple con una función y lo único que tengo que hacer es sustituir en dicha función. El diferencial dijimos que es igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Entonces lo único que tengo que hacer es escribir, en vez de poner y', voy a poner diferencial de y. Derivo la función como ya conocemos y todo eso lo multiplico por diferencial de x. Eso es simplemente lo que se hace para calcular el diferencial. ¿Qué pasa cuando me piden que analice o compare el incremento con el diferencial? Me van a dar una función, me van a decir cuál es el incremento que le vamos a poner a la variable y en qué valor lo vamos a analizar. Y lo único que tengo que hacer es colocar las fórmulas del incremento y el diferencial y sustituir por dichos valores. Si me voy al incremento, entonces la variable x más su incremento que le voy a hacer menos la función sin incrementar. Sustituyo en dichas funciones y obtengo un valor numérico. Hago lo mismo para el diferencial, donde derivo la función y sustituyo el valor x y el diferencial de x para obtener un valor numérico. Y ahí comparo quién es más grande o más chico. En este caso, el diferencial es más grande que el incremento. Otra forma de trabajar lo que es el diferencial es encontrar el valor de x. O sea, me dan una función, me dicen cuál es el incremento y cuál es el diferencial. Pero no saben en qué puntos es analizado esta derivada o diferencial. Por lo tanto, aplico la definición del diferencial, resuelvo la derivada de la función, sustituyo los valores y despejo el valor de la variable x. Y obtengo en qué valor se hizo el análisis de este diferencial. Eso es todo por el momento. Nos vemos en la próxima.